Hola amigos, bueno, en la charla de hoy vamos a ver un tema importante, interesante, que tiene que ver con la estructura de las flores en general y digamos eso qué relación tiene con las abejas desde el punto de vista de la atractividad de las flores hacia las abejas desde el punto de vista también de los recursos que estas flores ofrecen a nuestras abejas. Los objetivos de aprendizaje entonces para esta charla corta son aprender cuáles son las diferentes estructuras básicas de las flores y sobre todo las que tienen relevancia para nosotros en la apicultura. Vamos a entender algunas diferencias entre las especies florales. Vamos a entender de qué depende la atractividad de las flores hacia las abejas y vamos a aprender cuáles son los recursos que las abejas obtienen de las flores. Bueno, algo aquí muy importante es que finalmente todas las flores no son atractivas para las abejas, es decir, las abejas no van a visitar esas flores por las diferentes razones que vamos a ver un poco más adelante. Y por lo tanto, no son todas las flores que encontramos en la naturaleza que nos van a proveer el néctar o el polen que estas abejas que pueden cosechar o que pueden recoger de las diferentes especies florales. Y pues hay en algunas ocasiones que uno dice, pero ¿por qué las abejas no visitan esta flor si huele tan rico, si huele tanto a miel? Hay algo finalmente en esas flores desde el punto de vista de la atractividad que no es interesante para nuestras abejas. Esto no quiere decir que no sea atractiva esa flor para otra especie animal. Hay muchos tipos de flores que son atractivas para algunas especies de abejas diferentes a Apis mellifera, que Apis mellifera no visita. Por ejemplo, en el caso de las flores por ejemplo, del tomate, que es una solanácea, este tipo de flores tienen el polen encapsulado dentro de la flor, es decir, no está abierto, no está a disposición de nuestras abejas. Y entonces, digamos, de Apis mellifera. Entonces tiene que ser otro tipo de insecto o otro tipo de abeja que pueda utilizar esos recursos. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los abejorros o de algunas especies de melíponas, estas abejas son capaces de pararse en esa flor y vibrar. Al vibrar, sacuden la flor y el polen que se encuentra dentro de esta flor ya es expulsado hacia el exterior, la abeja se unta de polen y, digamos, ya lo pueden recoger en sus corbículas. En el caso de Apis mellifera no tiene la capacidad de vibrar. Ella necesita acceder directamente al polen para untarse de él, que la estructura que ahorita vamos a ver, digamos que provee el polen, esté a disposición de las abejas de Apis mellifera, ellas se puedan untar de eso y recoger o acumular el polen en sus corbículas. Como les mencionaba, entonces hay otros tipos de abejas que pueden explotar otros tipos de recursos y en el caso de estas solanáceas, pues como el tomate, pues son otro tipo de abejas que pueden aprovechar estos recursos. Otra dificultad a veces que encuentra Apis mellifera, y ahorita lo vemos un poco en la estructura de la flor, es la profundidad del nectario. Entonces hay algunos tipos de flores cuyo nectario y cuya estructura de la flor es muy, muy estrecha y el nectario está muy profundo y la lengua de Apis mellifera, la proboscis de Apis mellifera, no es lo suficientemente larga como para llegar al nectario y por lo tanto puede tener un néctar de muy buena calidad, muy atractivo, pero finalmente las
Apis mellifera, nuestras abejas Apis mellifera, no pueden explotar ese recurso. Y entonces, por ejemplo, colibrís que tienen unas lenguas muy largas o algunas abejas de mayor tamaño, como los abejorros, las silócopas, que son unas abejas carpinteras, tienen unas lenguas bastante largas y pueden aprovechar este tipo de recursos. En algunos otros casos, hay algunas flores que presentan estas características y, por ejemplo, hay algunos pájaros que abren unos pequeños huecos por la parte lateral de la flor, porque ellos también quieren consumir el néctar que hay, y entonces abren unos pequeños huecos en los laterales de la flor, y ahí en ese caso Apis mellifera puede aprovechar ese agujero que fue creado por un pájaro y poder acceder ahí a los nectarios, pero normalmente si la flor está intacta no puede acceder a ellos. Entonces, tengamos en cuenta que no todas las flores van a presentar las características de atractividad, las características de su estructura, digamos, anatómica de la flor, que van a ser beneficiosas para Apis mellifera. Y en muchos casos, Apis mellifera explota algunos recursos de flores que no son para nada llamativas, por lo menos a nuestros ojos. Entonces hay algunas especies nativas de algunos arbustos y árboles que tienen unas flores muy conspicuas, es decir, que realmente por lo menos no son atractivas, no son muy llamativas, no son grandes, pero proveen unos muy buenos recursos para Apis mellifera. Entonces, también dependiendo en donde nosotros nos encontremos, en la región, la zona específica donde nos encontremos, también vamos a aprender en la medida que vayamos observando nuestras abejas en ese medio específico, qué tipo de flores son las que son atractivas para nuestras abejas. Y la tercera cosa, además de la atractividad de la flor, de la estructura anatómica de la flor, va a ser el tipo de recurso que esa flor provee. Entonces, no todas las flores nos van a proveer de igual manera néctar y polen. Hay algunas flores que nos van a proveer básicamente polen y otras que nos van a proveer o les van a proveer a las abejas básicamente néctar. Y algo importante para tener en cuenta aquí con el comportamiento de Apis mellifera es que por un lado Apis mellifera va a explotar un solo tipo de recurso, es decir, va a ir a visitar un solo tipo de flor que le fue comunicado adentro de la colmena en dónde está ese recurso y va a ir a explotar ese recurso específicamente. En el caso, por ejemplo, de los abejorros, ellos tienen una flexibilidad en la explotación de recursos y a veces uno puede ver el abejorro visitando un tipo de flor en este momento y luego voló a otra especie vegetal y explota ese recurso y luego a otra y vuelve a la misma y demás. Y eso, digamos, es una flexibilidad que es específica de esa especie. En el caso de Apis mellifera, esta, eh, este comportamiento no se da, sino ella explota un solo tipo de especie vegetal al tiempo. Y la segunda cosa es que las abejas Apis mellifera, al contrario nuevamente de los abejorros, no están explotando dos recursos simultáneamente. Es decir, ellas no van a una flor digamos, si la flor proveyera tanto néctar como polen, esta abeja no va a estar colectando néctar y colectando polen al mismo tiempo. Ellas, digamos, tienen una alta especialización y van a una flor y explotan un recurso específicamente, sea néctar o sea miel. Entonces, pues esto es bien importante que vayamos conociendo cómo funciona a nivel del comportamiento de las abejas en la explotación de estos recursos. Bueno, continuemos. Entonces, estas flores que vamos a encontrar en la naturaleza, pues tienen, digamos, diferentes tipos de atractividad para nuestras abejas y esta atractividad depende de varias cosas. Una de ellas es el color de la flor.
y ese color de la flor es un color diferente al que nosotros podemos ver, porque las abejas, como vimos en la charla de anatomía externa, cuando vimos algo de los ojos, el espectro visual de las abejas está corrido hacia el ultravioleta, de tal manera que las abejas pueden ver parte del espectro ultravioleta que nosotros no podemos ver. Y entonces, cuando ellas ven una flor, esa flor a veces tiene unos patrones que reflejan la luz ultravioleta y el patrón, digamos, de colores va a ser diferente de lo que nosotros vemos a lo que ven las abejas. Entonces, por eso mencionaba anteriormente, a veces nosotros podemos ver abejas en un recurso que a nivel de color no es algo muy vistoso, pero que para las abejas, porque en el ultravioleta puede que esa flor sea muy atractiva para ellas y por lo tanto pues pueden explotar ese recurso porque se sienten atraídas por uno de estos aspectos que es el color de la flor. Pero tengamos en cuenta que ese color no es el mismo color que nosotros vemos porque el espectro está corrido hacia el ultravioleta y las abejas lo van a ver diferente. En el caso de la estructura de la flor, como lo estaba mencionando antes, hay algo importante y es la profundidad de los nectarios. Entonces puede que pues esta flor tenga un néctar que pueda ser interesante para las abejas, pero la estructura anatómica de la flor no permite que la abeja entre a digamos, a donde está ese nectario y poder recoger el recurso. También algo importante es la composición del néctar. Entonces, a veces puede haber flores que sean muy atractivas a nivel de color, que tengan una estructura, eh, digamos, que les permita a las abejas poder acceder a esos nectarios, pero resulta que el néctar no es de interés para Apis mellifera. Y esto depende, aquí digamos, esto sería un tema bastante amplio, pero básicamente la dilución de los azúcares dentro de este néctar, la composición de algunos aminoácidos que se encuentran y la composición de algunos minerales como el potasio, hacen que la composición del néctar sea más o menos atractiva para las abejas. Entonces, como digo, esto específicamente podría ser un tema bastante complejo y largo, que no vamos a entrar en ello ahora, pero simplemente quiero mencionar que la composición del néctar, digamos, afecta la atractividad de las abejas hacia el tipo de flor. Entonces ya vamos viendo que son tres aspectos que, digamos, tienen que combinarse simultáneamente para que sean atractivos para nuestras abejas. Y un último aspecto que ya me adelanté un poco anteriormente y es la facilidad para obtener el polen. Entonces, si hay flores que son muy cerradas y que digamos que tienen el polen encapsulado y que requerirían, como en el caso de las solanáceas, una vibración de la flor para poder expulsar ese polen y Apis mellifera no tiene la capacidad de hacer esa vibración. Por lo tanto, pues puede tener un tipo de flores de estas, puede tener un polen que sea muy nutritivo, que tenga un muy buen perfil, pero simplemente es un recurso que no pueden explotar nuestras abejas. Bueno, y ya para finalizar, entonces vamos a mencionar básicamente dos estructuras que son de importancia para nuestras abejas. Esto obviamente es, como les mencioné, es un ejemplo de un tipo de flor que, digamos, dependiendo del tipo de flor, pues la anatomía específica de la flor pues va a variar un poco, pero básicamente las estructuras que voy a mencionar aquí, todas las flores las tienen. A diferencia de algunas que, digamos, sean flores específicamente hembras o específicamente machos, pero en términos generales, pues vamos a hablar de unas estructuras que todas las flores tienen. Entonces, vamos a hablar de
esta estructura que estamos viendo aquí, que serían las anteras, que también, digamos, a la estructura completa se llaman estambres, y estas son las estructuras que van a producir el polen. Entonces, este polen, en términos biológicos para las flores, sería el homólogo a los espermatozoides en mamíferos. Sería el componente masculino de las flores. Y este polen, pues, tiene una carga genética porque, digamos, al ser el homólogo de un espermatozoide, pues tiene unos cromosomas, una carga genética que al combinarse con el óvulo de una flor puede fecundarla. Y estos gránulos de polen que se encuentran por miles o millones, dependiendo del tipo de flor, en cada uno de los estambres o las anteras, son lo que las abejas recolectan y llevan a la colmena para ser usadas como fuente de proteína. Entonces, estos microgránulos de polen son muy ricos en nutrientes, en proteínas, en antioxidantes, en algunas vitaminas y minerales que, digamos, desde el punto de vista biológico, pues son importantes para cuando ese gránulo de polen fecunda el óvulo de la flor, pero que al ser consumido por las abejas, pues también provee esos nutrientes para las abejas y que para nosotros los humanos también es de interés. Entonces, estas son las estructuras masculinas en la flor, los estambres o las anteras, que nos van a producir el polen. Y la segunda estructura importante son los nectarios. Y estos nectarios, en términos generales, están ubicados en la base de la flor. Digamos, estarían los pétalos de la flor, cuando digamos, en la inserción del pétalo de la flor, digamos, en su estructura, en la parte superior de la inserción de ese pétalo se van a encontrar los nectarios. Entonces la abeja tiene que poder entrar en la flor y que su lengua, su proboscis, alcance a la parte más profunda de la flor y poder acceder a ese néctar. Entonces, digamos, esas son las dos estructuras básicas de la flor que proveen los recursos que las abejas colectan de las flores. Acuérdense que de las flores solo colectan polen y néctar. El propóleo se colecta básicamente de los troncos de algunos tipos de árboles o, digamos, los puntos germinales de algunos tipos de arbustos que secretan estas resinas. Pero de las flores solo se colecta el polen y el néctar. Y entonces, como vemos acá en esta figurita adicional, esta antera es en donde se producen los gránulos de polen y son los que finalmente nuestras abejas van a colectar. Bueno, aquí llegamos al final de esta presentación. Nos vemos en la próxima.